Bueno, por aquí voy llegando de hacer mis ejercicios vespertinos, ya listo para lo mejor, preparado para conversar con mis queridos socios de aprendizaje en esta sesión número 96. Qué maravilla. Seguimos adelante con esta seriada de webinars acerca del aprendizaje acelerado. El día de hoy vamos a hablar de uno de mis temas favoritos, que es la bienvenida a nuestro socio de aprendizaje. ¿Qué debemos hacer nosotros para el primer momento en que se produce nuestro encuentro con nuestro socio de aprendizaje? Por ejemplo, ahí está Elena Araujo, que debe estar conectada desde México. Y yo me acuerdo perfectamente bien cuando ella fue al primer evento conmigo, allá de formación de facilitadores. Y así, bueno, es una cosa maravillosa saber que cada persona que se ha encontrado conmigo en un programa de formación de facilitadores en estos pasados 25 años, yo conservo una memoria de esa persona y le manifiesto mi afecto. Ismael, por ejemplo, Ismael Lucián, Ismael Quiroz, que se conecta desde Belice, quizás esté ahorita en Trinidad o en Guyana, no estoy seguro. Tili León, por ejemplo, Terry Terencio desde Italia, qué maravilla. Fíjate que precisamente Elena dice que se sorprendió de la cantidad de gente, la cantidad de cosas que yo sabía sobre ella. Sí, y además, fíjate, ahí está Ismael, con quien mantengo una conversación permanente. Y Tili de León allá en Bogotá, por cierto, recibe saludos de Ayrin Riera desde Armenia, también en Colombia. Dice mi alta estima. Gracias, Elena. Como siempre, también para ti, un recuerdo permanente. Por favor, escríbeme, no seas mala. Y esa bienvenida, en la primera ocasión en que tú te consigues con un socio de aprendizaje, eso es fundamental. Conocer la mayor cantidad de información posible acerca de los estudiantes que van a estar en tu sesión. Eso es vital. Si tú conoces aspectos de carácter personal, profesional, datos de incluso filiación, si conoces algo de su familia, de su pasado, de los idiomas que habla, de su gentilicio, todas esas cosas que puedes conocer acerca de una persona, todo eso es valiosísimo a la hora de establecer una conversación con tu socio de aprendizaje. Saludos también a Alma Herrera, qué maravilla, se conecta a esta sesión que sigue sumando gente maravillosa. Cuando se produce ese encuentro al principio de la experiencia de aprendizaje, a mí me parece vital que ocurra de forma anticipada. Sí, claro, Alma, sé que estás en Juárez, en Ciudad Juárez. Qué maravilla recordar los momentos agradables que he tenido en esa ciudad. También se conecta Rafael Osvaldo desde Perú, desde Lima, Perú. Rafael Osvaldo Ojeda. Siempre recuerdo cuando nos conocimos allá en la ciudad de Valencia. Y fíjate, lo que yo decía, ¿no? Ese llegar temprano. Mi costumbre es llegar al menos una hora antes de la hora de inicio de los eventos de aprendizaje. Y fíjate, ahora que Rafael me envía un abrazo, muchas veces yo recibo a los socios de aprendizaje a quienes de alguna manera he tenido algún contacto previo con un abrazo, si es que la cultura lo permite o si es la costumbre del lugar. A veces no es así. A veces te consigues con socios de aprendizaje que más bien tienes que mantener una actitud más distante, más respetuosa, con cuidado, porque puedes herirlo, puedes maltratarlo, puedes hacerlo sentir mal. Pero lo importante es que tú le comuniques desde el primer momento, en ese primer encuentro, tus expectativas respecto a lo que va a ser la jornada. Ya sé que la jornada sea breve, sea prolongada, a veces empieza un programa. Yo acabo de estar
en una universidad en donde fui a dar una conferencia y era la primera sesión antes de que comenzara una materia que va a durar un trimestre. O sea, esos estudiantes van a estar allí en esa sala de estudios durante un trimestre, encontrándose prácticamente a diario. Pero el encuentro conmigo era un encuentro anterior. Ahí está mi amiga Terencio, que dice que los recuerdos que ella tiene, pues imagínate, los recuerdos que yo tengo de Terencio me llevan a mi infancia. Y la recuerdo además con casi siempre que viene a la memoria su imagen, viene a la memoria de su amado esposo Pepino Terencio, Giuseppe Terencio. Ya he hablado antes de Giuseppe, que era un maestro de música extraordinario, uno de los mejores clarinetistas del mundo, un compositor y un arreglista excepcional. Y esos recuerdos de ver a Giuseppe dando clases me permiten hablar con identidad de lo que estoy queriendo producir en esta sesión, porque encontrarse con Giuseppe era un acto mágico. O sea, tú te encontrabas con él en sus clases en el conservatorio y no había forma en que tú te olvidaras de ese primer encuentro. Es una persona amable, gentil, cordial. Fíjate que era relativamente callado, era un hombre más bien parco en la palabra, pero era expresivo en la música. Entonces él causaba el impacto ayer con su instrumento principal, que era el clarinete. Cuando se producen las primeras actividades en ese primer momento, la diversión debe estar relacionada con ese encuentro. O sea, debes buscar realizar actividades que hagan que los socios de aprendizaje se diviertan con tu presencia, se diviertan con la presencia de ellos mismos, entre ellos mismos. Muchas veces yo, por ejemplo, escojo un comité de bienvenida. Selecciono a algunos de los socios de aprendizaje que van a asistir a la experiencia y los nombro comité de bienvenida y les pido que reciban a los socios de aprendizaje que vienen a la experiencia como si fueran amigos de muchos años. Y estos socios de aprendizaje por lo general hacen un trabajo impecable. Ahí está Nicolás Cafaro, debe estar en República Dominicana o en Panamá, normalmente está en República Dominicana. Nicolás quizás puede recordar momentos como ese, en donde el primer encuentro con los socios de aprendizaje era un acto de algarabía. O sea, había una sensación de que esa experiencia de aprendizaje iba a ser divertida. No había duda de eso. A veces vemos facilitadores o dificultadores más bien, gente que se mantiene reservada, callada, metida en una esquina, sentada en su escritorio, alejado del grupo, como una especie de halo misterioso que le da supuestamente un nivel de autoridad con sus estudiantes. A mí, la verdad, esa estrategia no me funciona ni me gusta. Yo comprendo que hay personas que son tímidas y hay personas que tienen un estilo distinto, pero eso de separarse de los estudiantes a mí no me gusta. A mí me parece que la relación emocional que se produce en la primera oportunidad de interactuar con el estudiante te permite, por ejemplo, medir algunos elementos de las habilidades sociales del estudiante. Y esas habilidades sociales luego las podrás utilizar durante la experiencia de aprendizaje. También con asignaciones previas. A veces cuando damos programas que nos permiten la interacción con nuestros socios de aprendizaje, les asignamos actividades previas que pueden realizar antes de llegar a la experiencia. Eso es maravilloso porque además la persona llega entusiasmada con avances de lo que ha podido realizar, preparado ya para estar en lo mejor. Esa sensación de que la experiencia de aprendizaje ya está ocurriendo cuando todavía falta
hasta una hora antes de que empiece el evento es maravillosa. A veces llegan estudiantes que piensan que ya el programa comenzó y que ellos llegaron tarde. Oye, ¿esto no empezaba a las 8? Pregunta el estudiante, porque resulta que cuando él llega ya la sala está en movimiento, ya hay gente realizando asignaciones, tareas, encargos, cualquier tipo de actividad que da la sensación de movimiento en la sala. Y fíjate, yo por lo general no recibo a los estudiantes al frente del aula, al frente de la sala, al contrario, lo recibo en la puerta o cerca de la puerta, o como dije ahorita con mi socio de aprendizaje. Dice, a mí me impactó cómo me recibiste en el programa de formación y también la despedida con nombre, a ver qué dice, con nombre propio de cada uno de los participantes. Gracias, William. William Moncada. Fíjate, William recuerda en nuestro encuentro y así ocurre. A veces a mí me pasa que me consigo con socios de aprendizaje que estuvieron con nosotros. Por ejemplo, hoy hablé con un socio de aprendizaje que estuvo con nosotros hace 20 años. Hace 20 años y no nos habíamos vuelto a contactar hasta hoy. Y ese socio de aprendizaje lleva consigo ese recuerdo maravilloso de ese primer encuentro que tuvimos en la sala de aprendizaje. Te permite ganarte la confianza. Esa primera aproximación te permite generar confianza. Y como he dicho antes, la viga fundamental de la experiencia de aprendizaje es la confianza. La relación genera confianza y la confianza genera aprendizaje. La relación genera confianza, la confianza genera aprendizaje. Entonces, ese primer encuentro te permite construir la relación con tus socios de aprendizaje. Y yo te invito, por favor, a observar este modelo que te estoy proponiendo. A lo mejor a ti no te gusta. Bueno, está bien. Si no te gusta, no lo apliques, pero por lo menos pruébalo. A lo mejor encuentras una opción distinta. Empezar, por ejemplo, nosotros tenemos los guiones de la experiencia de aprendizaje y tenemos una lista de decenas de tareas previas, o sea, tareas que podemos haber asignado antes de que ocurra la experiencia de aprendizaje, a veces semanas antes, hasta meses antes, y también tareas que asignamos en el momento en que comienzan a llegar los primeros socios de aprendizaje. O sea, tenemos las tareas y tenemos asignaciones suficientes para todo el grupo. O sea, nosotros hemos llegado a tener a veces grupos mayores, grupos de 60, 70 personas, y tenemos asignaciones para todos. Siempre hay posibilidades de tener asignaciones para todos. Por ejemplo, puede ser la persona que lleve la lista de asistencia, si es que la institución la requiere, que sea el que representa la sala. A ver qué dice: recuerdos bellos de tu infancia. Mil bendiciones. Gracias, mi querida Teresa. Y fíjate, mi infancia está marcada por algunos profesores que hicieron que yo me sintiera el más importante de los estudiantes. Y allí está prácticamente uno de los éxitos de los maestros y profesores que tuve yo en mi escolaridad. Pueden ser cosas simples, asignaciones que pueden ser simples. Por ejemplo, redactar una lista de normas de convivencia o hacer un letrero de bienvenida. Mira, tu creatividad la debes poner al servicio de esas asignaciones y deben ser objetivos que puedan cumplir antes de que comience la experiencia, para que puedan sentir que están haciendo algo importante, que no es una estupidez la que le pediste, sino que le pediste algo que de verdad representa una actividad valiosa en la experiencia de aprendizaje. Por ejemplo, el registro de las frases célebres, el registro de los libros que están en la sala, el registro de la bibliografía que tú citas, el registro de los sitios web, las páginas de Facebook, los Twitter, los Instagram que tú recomiendas. Es toda esa cantidad de
asignaciones son sencillas y los socios de aprendizaje lo aprecian cuando se hace la compilación de todo el trabajo. La mayoría de los estudiantes tienen que haber culminado esas tareas de inicio antes de que comience la experiencia de aprendizaje. Y algunas continúan durante la sesión o incluso hasta durante los próximos días después. Por ejemplo, a mí me gusta hacer cosas que tengan significado. A veces, por ejemplo, le pido a los socios de aprendizaje que se reúnan en una esquina de la sala y hacemos una reunión de los estudiantes en una esquina de la sala de tal manera que queden muy cerca, sin pedirles que estén juntos ni que se toquen uno con otro, nada por el estilo. Al contrario, lo que hacemos es reunir a la gente en una esquina de la sala y hablarles en esa esquina de la sala. Eso hace que la aproximación los una y se produzca sentimientos de conglomerado. Otro elemento, por ejemplo, que pueden llamar la atención es hablar con voz muy baja. O sea, como si estuvieras murmurando. Eso hace que los estudiantes tengan que poner atención y además baja el ruido que a lo mejor ha estado produciendo toda esta bienvenida en la puerta de la sala y todas las asignaciones y los movimientos que se han producido. Ya cuando comience la experiencia, hablar con una voz más baja, como murmurando, para que genere una sensación de intimidad, de serenidad con tu socio de aprendizaje. La firmeza en tu voz no debe ser autoritaria. Lozanov, por ejemplo, Georgi Lozanov, el llamado padre del aprendizaje acelerado, decía que una de las frases que más comúnmente debe decir el facilitador es: por favor, podrías, would you please, en inglés, would you please, podrías, por favor. Fíjate qué interesante. Él decía que los facilitadores teníamos que evitar el autoritarismo. O sea que una cosa es la autoridad que te da el reconocimiento de tus propios socios de aprendizaje, que se sienten felices por estar contigo. Y otra cosa es que sientan que tú eres autoritario, que eres una persona, como diría mi amiga Faye Lawrence, que se conecta desde Panamá, diríamos que sería una persona muy bossy, muy mandón, una persona que se la da de jefe, ¿verdad, Faye? Una persona así debe evitarse y, por lo general, más bien hablar con una voz firme, suave, y pedir las cosas con gentileza. Eso es algo que el estudiante aprecia, porque el estudiante a lo mejor está un poco alterado. Si son adultos mayores, ocurre que pueden venir de la carretera, de tomar un transporte público, vienen alterados. Entonces tú vas buscando que en el comienzo de la experiencia se produzca la calma dentro de la experiencia de aprendizaje. A veces vemos experiencias de aprendizaje que comienzan con la lectura del currículum vitae. A mí no me gusta. No creo que agrega valor. Por ejemplo, ahorita que estaba Faye Lawrence conectada desde Panamá, o sea, si a mí, por ejemplo, alguien me lee el currículum de Faye Lawrence, yo después me atemorizo, porque yo digo, Dios mío, ¿y cómo hago yo para poder emular a una persona que ha sido tan destacada como Faye? Porque ha sido una lideresa que ha destacado en todos los ámbitos donde ella se ha desenvuelto. Al contrario, lo que yo he visto con Faye es que ella se muestra como ella es, amable, cordial, educada, respetuosa. Eso ya le da autoridad. No necesita que le lean el currículum. La gente sabe quién es. Por lo general, la institución ha verificado que tú eres un educador o un facilitador que es valioso para esa experiencia. No hace falta que tú muestres tu currículum para que la gente reconozca que tú tienes esa valía. Al contrario,
cuando vean tus cualidades como facilitador, cada socio de aprendizaje sacará su propia conclusión. Por ejemplo, ahí está Ayerin Riera, que está conectada desde Armenia. En estos días yo conversaba con una amiga en Guatemala y ella me decía, oye, qué maravilloso es hablar con Ayerin. Qué persona tan buena para escuchar. Y yo decía, sí, claro, sí, esa es una de las competencias más extraordinarias que tiene un coach. Y Ayerin es una coach extraordinaria. Entonces, no hace falta que yo venga y lea el currículum vitae de Ayerin, que tiene muchos logros y muchas calificaciones como profesional, para que la gente sepa que ella es una coach y una facilitadora de gran valor. Lo mismo pasa contigo. No hace falta que tú tengas que venderte presentando tu currículum y menos que lo lea otra persona. Sobre todo cuando la otra persona a lo mejor ni te conoce. Y si la persona te conoce, es preferible que hable de cómo se siente en relación contigo, qué siente, cuáles son los conceptos que tiene sobre ti, si eso va a agregar valor. Y además que no sea una prédica de tus grandes logros que hagan que los socios de aprendizaje más bien se atemoricen al escuchar ese canto esa oda a tus cualidades. A ver, Ayerin, ¿cómo vamos con las preguntas del auditorio? Ayúdame cuando tengas una pregunta para realizar durante la experiencia. Sí, tenemos una pregunta por aquí. A ver. ¿Qué ocurre cuando tenemos una experiencia de aprendizaje que es muy breve, como una conferencia, por ejemplo, y que no tenemos como tiempo de asignar tareas previas, porque digamos, fue una conferencia, se invitó a la gente y están allí? ¿Cómo puedo entonces yo adquirir información previa de las personas que van a asistir a la conferencia? Bueno, lo primero es que tú siempre tienes posibilidades de obtener información de la gente, ya sea que la obtengas de la propia institución que te contrató o llegar temprano. El llegar temprano es una maravilla, porque cuando tú llegas temprano tú puedes empezar a preguntar. Yo, por ejemplo, a veces llego temprano y me consigo a las personas que trabajan limpiando en la institución. Y entonces les pregunto, ¿cuál es el ambiente de trabajo aquí? ¿Cómo se sientes tú trabajando aquí? Háblame de alguien que tú admires de este grupo. O sea, y hago una investigación de campo respecto al grupo. Incluso cuando llego, que a veces pasa que tú llegas a una conferencia y tú no eres el primero que va a intervenir. Bueno, yo me meto en el auditorio y empiezo a cambiarme de sitio para escuchar lo que conversa la gente respecto al orador que está interviniendo. Eso me da datos respecto a las opiniones que la gente dijo durante la conferencia. La observación de la gente es muy importante. Te das cuenta del gentilicio, del acento que tiene en el idioma, de si es una persona que proviene de un país o de otro por percepción quizás de su fenotipo, detalles de su vestir. O sea, la gente es una pantalla que refleja mucha información. El lenguaje corporal, en todas sus expresiones, comunica. El vestir comunica. La manera en cómo se maneja las proximidades de la gente, la distancia, la proxémica, también da información. O sea, la gente es un emisor de información maravilloso, y siempre, mientras tú estés atento, tú vas a poder captar información. Así que gracias por esa pregunta. Déjame adelantarme un poco. Al inicio, cuando estás dando la bienvenida, una de las cosas que es importante es invitar a los socios de aprendizaje a participar. A veces hay facilitadores que tienen costumbres como eso de preguntas al final,
Todas las preguntas se van a hacer un bloque. Para poder hablar, por favor, levanta la mano. Condiciona mucho al socioaprendizaje. A mí me gusta que los socioaprendizajes intervengan y busco su participación. Creo que precisamente era Tilly, creo que me estaba mencionando, o era María Alesia, Ana o Mariana, allá en Guatemala, me estaban mencionando lo del 80-20, que lo había, era Mariana, que le habían dicho en la universidad, que estaban haciendo énfasis en que los docentes utilizaran el 80-20, o sea, 80% del tiempo para los estudiantes, 20% para los profesores o facilitadores. Eso es vital, porque la participación es la que permite que tú recabes información. Y como dice Robert Pike en su segunda ley, dice, nadie discute su propia información. Por lo tanto, nosotros como facilitadores, parte de nuestro trabajo es recabar la información que posee el socioaprendizaje respecto a los temas que nosotros estamos presentando. Y para eso es parte del trabajo de buscar su participación. Así la conferencia sea breve, tú puedes lograr que el socioaprendizaje participe, se sienta cómodo y converse con la persona que tiene al lado, converse en tríos, en grupos. Hacer que se produzcan conversaciones es vital para que la experiencia tenga éxito. Otro aspecto es buscar que el socioaprendizaje se sienta cómodo y sepa que tú lo vas a cuidar y lo vas a preservar y vas a buscar el respeto. A veces ocurre que hay socioaprendizaje que se sienten que están en lugares que pueden ser agredidos. Y en este caso hay que buscar que el socioaprendizaje busque esa sensación en ti, que tú lo vas a cuidar, vas a preservar su integridad. Otro aspecto fundamental es garantizarle al socioaprendizaje que se va a llevar algo a su casa, vamos a decir así. Algo que le va a ser útil para su vida, algo que tiene valor. Si la experiencia de aprendizaje no tiene aplicación práctica, esa experiencia de aprendizaje poco va a motivar a los socioaprendizajes. O sea, parte de lo que nosotros hacemos, como dice Carlos Rosales, ese mago de las ventas, el autor de Personas compran personas, parte de lo que nosotros nos toca como vendedores de aprendizaje, que esos somos los facilitadores, es lograr que el socioaprendizaje perciba el valor de lo que está aprendiendo. O sea, que sepa que va a llevar algo valioso a casa. El what's in it for me que dicen los americanos. ¿Eh? El what's in it for me. ¿Qué hay para mí en esta experiencia de aprendizaje? Tenemos una chance para una pregunta más. Sí, una pregunta más. Adelante, 7:28. Ok. ¿Qué pasa cuando tú llamas a las personas a un rincón, a que participen, y hay personas que se resisten, que no quieren? Digamos que no quieren integrarse, que no se levantan de la silla, que no participan. La gente tiene libertad de qué aprender, cómo aprender, cuándo aprender. Por lo tanto, si el socioaprendizaje decide que no, es no. En estos días, mi amigo Luis Angarita y mi querida prima Melissa Cotén realizaron una experiencia de aprendizaje y hubo una socia de aprendizaje que decidió que no, que ella no quería participar y no participó. Bueno, y ellos la invitaron otra vez y no funcionó. Cada quien tiene derecho a escoger qué aprender y cómo. Aprovecho para, antes de cerrar esta experiencia de aprendizaje, saludar a mi amigo Simón Irausquín, que está hoy en República Dominicana, y le deseo lo mejor a Leader in the Mirror. Por favor, les recuerdo seguir esa cuenta. Leader in the Mirror. Lo pueden buscar en Instagram, en Twitter y en Facebook. Leader in the Mirror. Por favor, búsquenlo. Simón publica todas las semanas con gran éxito. Fíjate, nombré a Carlos Rosales y apareció como siempre a saludar. Qué bueno. Dios lo bendiga a Carlos, a Simón y bueno, a todos.
Gracias por su atención. Espero que haya agregado valor a esta experiencia de aprendizaje. Les doy la bienvenida para la semana que viene a la misma hora, a las 7 de la noche, hora del este, hora de Nueva York. Y fue un honor, un placer servirles, que nos vemos como siempre en el espejo.